Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí y darme una hora de su tiempo en el que abordaré el tema Uruguay, país o paisito, intentando brindarles una perspectiva sobre nuestra geopolítica y geoestrategia. Mi exposición tocará 5 grandes puntos. ¿Qué son la geopolítica y la geoestrategia? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y finalmente, ¿qué queremos ser? No esperen de mi exposición la verdad revelada, sino apenas un intento de despertar inquietudes sobre un tema que, según creo, a todos nos debería desvelar. Comencemos entonces. ¿Qué es geopolítica y geoestrategia? En el libro Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se pierde en el bosque, encuentra al gato de Cheshire y le pregunta qué camino tomar. Depende en buena medida de dónde quieras llegar, le responde el gato. Eso no importa demasiado, dijo Alicia. Y el gato acotó, entonces no importa por dónde vayas. Siempre que llegue a alguna parte, dijo la niña. Oh, eso es casi seguro, respondió el gato, si caminar lo suficiente. Lo mismo sucede con los países. En algún momento de su existencia deben elegir un camino a seguir, pero para hallar el mejor, han de saber a dónde quieren llegar. Tarea de la geopolítica, que busca identificar los intereses y objetivos reales de la nación, para que luego la geoestrategia vea cómo alcanzarlos y mantenerlos. Así, la geopolítica ayuda a definir la identidad del Estado, respondiendo a preguntas que desde siempre nos desvelan. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y en consecuencia, ¿qué quiero llegar a ser? Lograrlo requiere apropiarse de la frase del templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Pues si conocemos nuestro origen, comprenderemos el de los demás. Como dijo Rabindranath Tagore, no hay más que una historia, la del hombre. Todas las historias nacionales son solo capítulos de la mayor. Pero, ¿quiénes somos en realidad? Bueno, un país es su gente y su territorio, por lo que para responder dicha pregunta debemos conocerlos. Geográficamente, ocupamos la margen izquierda del Río de la Plata entre Argentina y Brasil, con una superficie terrestre de 176.215 kilómetros cuadrados y 206.000 kilómetros cuadrados marítimos, 17 más que lo anterior, pero vivimos de espalda al mar. Territorialmente, somos los más pequeños de Sudamérica luego de Surinam. Pero es algo relativo, porque es una visión influida por el tamaño de nuestros vecinos, octavo y quinto países más grandes del mundo, y por nuestra latitud, pues la proyección Mercator nos hace lucir más pequeños de lo que somos. En realidad ocupamos el lugar 91 entre 247 países, superando a Grecia, Corea del Sur, Portugal y Taiwán. Y somos más grandes que la suma de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, iguales a la suma de Dinamarca, Holanda, Bélgica y Suiza, o a la suma de Austria más Hungría. En cuanto a nuestra posición, nos da un rol clave en la cuenca del Plata, donde tenemos 2 de los mejores puertos de la región, Montevideo y Nueva Palmira, que además de canalizar gran parte de nuestro comercio exterior, son puertos hub. Esa cuenca, de 3.200.000 kilómetros cuadrados, tiene por eje la hidrovía Paraná-Paraguay, una de las mayores del mundo, que abarca todo Paraguay, 80% del Uruguay, 37% de Argentina, 19% de Bolivia y 17% del Brasil.
Sus países tienen zonas de producción agropecuaria e industrial de relieve subcontinental, recursos forestales en el sur y oeste de Brasil y Uruguay, este de Bolivia, este del Paraguay, noreste de Argentina, hierro y manganeso en Bolivia, gas y petróleo en los Andes y hierro y carbón en las sierras costeras del Brasil, extensas redes de transporte vial y fluvial y una de las mayores represas de América Latina. La cuenca y su área de influencia generan casi el 80% del Producto Interno Bruto de sus países, que suman unos 228 millones de habitantes. Es así que podemos definirla como la proyección de los grandes ríos del Cono Sur, que articula un espacio que integra a Paraguay y Bolivia, con salida al mar por el Río de la Plata a través de una bisagra, el Uruguay, llave del río y de su cuenca, lo que nos valoriza geopolíticamente, potenciando a nuestros puertos. Esta privilegiada ubicación nos hace parte del triángulo Montevideo, Buenos Aires, Islas Malvinas, que controla las conexiones interoceánicas de los cabos Buena Esperanza y de Hornos. Montevideo, además, es el puerto natural más austral rumbo a la Antártida, última reserva alimenticia de minerales y energética inexplotada gracias al Protocolo de Madrid, que prohibió en ella toda actividad relativa a recursos minerales, salvo la investigación científica. Pero prevé que para 2048, si alguna de las partes así lo solicita, su aplicación puede reverse, posibilitando la explotación de sus riquezas minerales. Entre estas, destaca el gas y el petróleo, aunque su explotación se verá afectada por el clima y el grosor del hielo. Pero el aumento de su demanda hace cada vez más rentable económicamente su prospección y explotación. Y además, el calentamiento global está reduciendo la capa de hielo y, por lo tanto, abaratando los costos. El documento Polar Prospects, A Mineral Treaty for Antarctica, preparado en 1989 por la Oficina de Asesoramiento Tecnológico del Congreso de los Estados Unidos, estableció que un campo petrolífero en la Antártida, para ser económicamente rentable, debía tener varios miles de millones de barriles y su precio alcanzar los $57. Hoy el mismo ronda los $105. Respecto a la población, somos 3.473.727 habitantes, lo que nos ubica en el puesto 133 entre 196 países. Tenemos una densidad de 20 habitantes por kilómetro cuadrado y, según el profesor Dr. Varela Ciandra, somos predominantemente empíricos, con actitudes y soluciones casi siempre circunstanciales, para aquí y ahora, despreocupados, improvisadores, apologistas de la imprevisión y la improvisación, y más de hablar que de construir, por lo que somos el país de las comisiones y de las deliberaciones. No tomamos decisiones o lo hacemos tarde, mal y nunca, y postergamos los problemas hasta que aprendemos a convivir con ellos y a arrastrarlos por toda la vida. Finalmente, somos más reactivos que proactivos e individualistas, aunque nos veamos como solidarios. Dicho esto, ¿de dónde venimos? Pues bien, nuestra historia está atada a la fundación de Buenos Aires, ocurrida en 1536, cerca de las desembocaduras de los ríos Paraná y Uruguay, actual Vuelta de Rocha, desalojada en 1541 y refundada en 1580 en el Parque Lezama. Ante ella, entre el Riachuelo y Palermo, se extendía un banco de arena que dificultaba el atraque de los buques. El mismo tenía 5 kilómetros de ancho, estaba separado 3 kilómetros de la costa y contaba con 3 surgideros. El último, casi en la boca del riachuelo, permitía navíos de hasta 200 toneladas. La importancia de Buenos Aires aumentó con los intentos portugueses de hacerse de la banda oriental, apoyándose en las imprecisiones del Tratado de Tordesillas y de los métodos de medición de la época, que habían dejado a la gobernación del Río de la Plata como límite sur,
entre Portugal y el Reino de Indias. En 1607, Hernandarias, a la sazón gobernador del Río de la Plata, buscando proteger a Buenos Aires de las incursiones de corsarios y portugueses, propuso poblar la región de Montevideo, pero el cabildo se opuso, por lo que en 1611 introdujo vacunos en esta banda, esperando que su reproducción atrajera pobladores y así lograr su propósito. Nacía una de nuestras principales riquezas, la que, lejos de frenar, incentivó el avance lusitano. En 1581, Portugal fue incorporado a la monarquía católica, lo que aprovecharon unos 200 de sus comerciantes para establecerse en Buenos Aires y monopolizar el tráfico de esclavos, ingresar productos tales como azúcar, tabaco, algodón y manufacturas europeas, y llevarse plata y cuero. En 1640, Portugal volvió a separarse y sus comerciantes vieron peligrar sus negocios, por lo que en 1680 apoyaron al gobernador de Río, Manuel Lobo, para fundar Colonia del Sacramento frente a Buenos Aires, ciudad que rápidamente pasó a ser un dinámico centro de contrabando que forjó firmes intereses comunes entre los comerciantes ingleses, portugueses y porteños, haciendo de la banda oriental una suerte de bisagra entre el Reino Unido y Buenos Aires, y entre este y Portugal, así como foco de sus peores conflictos. En 1723, el portugués Freitas da Fonseca fortificó la bahía de Montevideo para extender la influencia de Colonia. Zavala lo desplazó y en 1726 Felipe V ordenó construir y fortificar Montevideo para controlar el contrabando. Nació un conflicto que perdura hasta hoy, pues casi de inmediato el nuevo puerto rivalizó con Buenos Aires. Es que desde 1581 los galeones habían desplazado a carabelas y naos por su mayor desplazamiento, pero su calado no les permitía ingresar a Buenos Aires, debiendo ser descargado con carretones, lo que encarecía la operativa. Montevideo, sin limitaciones, comenzó a capturar cargos, generando una rivalidad que creció al verse favorecida comercialmente por la corona, pero permanecer subordinada a Buenos Aires, lo que las autoridades de esta aprovecharon para reforzar su monopolio comercial. Esta rivalidad estará en las raíces de nuestra emancipación, pues el monopolio bonaerense impulsó la búsqueda de un camino propio por fuera del de estos españoles y portugueses. Fundada Montevideo, la banda oriental adquirió tres roles: control del Atlántico Sur y sus pasos australes, puerta de acceso al cono sur y marca ante el avance portugués para alcanzar sus fronteras naturales, que eran el Amazonas al norte, la hidrovía y el Río de la Plata al sur y los Andes al oeste. Para ello, Portugal primero, Brasil luego, buscaron controlar el ingreso de la cuenca o, en su defecto, impedir que otro lo hiciera. Para evitarlo, la corona conformó un arco defensivo jalonado por Colonia del Sacramento, Montevideo, Maldonado, San Carlos, Santa Teresa, San Miguel, Santa Tecla y las misiones guaraníticas, que perduró hasta 1767, cuando Carlos III, al expulsar a los jesuitas, permitió el control por Portugal de las misiones, que eran la llave defensiva del cono sur. En 1810, la Junta porteña, sabiendo del peso comercial de Montevideo, quiso su adhesión a la revolución, pero su proyecto económico hizo de esta ciudad de Montevideo un bastión de la autoridad española en el Plata. Surge allí la figura de Artigas, voluntario para enfrentar a los realistas y liberar esta banda, pero también consciente de que había llegado la hora de actuar en beneficio de los intereses orientales, liberándolos del monopolio bonaerense. El alma del levantamiento fueron gauchos y estancieros a los que Vigodet
hizo revisar sus títulos de propiedad como parte de la política fiscal de Montevideo, ahora capital virreinal, para financiar la lucha contra Buenos Aires. La ruptura entre orientales y porteños, e inicio de nuestra emancipación, se dio tras la asamblea en la Quinta de la Paraguaya, en 1811, con la organización de las tropas orientales con Artigas como general en jefe, un real ejercicio de soberanía provincial confirmado por el Éxodo y ratificado en las instrucciones del año 13, donde Artigas, convencido de que la libertad solo era posible mediante una confederación, propuso relaciones de igualdad entre las provincias, autonomía de Buenos Aires, rechazo a su monopolio y el de Montevideo, libre comercio y fronteras seguras con Portugal recuperando las misiones. Por lo tanto, Artigas no propició nuestra independencia, sino la emancipación del Reino de Indias, independencia de Portugal e integración a las Provincias Unidas, pero en pie de igualdad con Buenos Aires, opción federalista que rechazó Zarratea, presidente de aquellas, y defensor de sus intereses centralistas y monopolistas. La campaña artiguista en el litoral, iniciada en 1814, dio vida a la Liga Federal. Con Montevideo en su poder, Artigas gobernó la patria vieja entre 1815 y 1820, mientras las provincias de la Liga reclamaban gobiernos separados, algo grave para Buenos Aires que, temiendo el surgimiento de mini-estados gobernados por caudillos, favoreció una nueva invasión portuguesa para acabar con el federalismo. La misma se concretó en 1816, reclamando las provincias de Misiones, lo que amenazaba al gobierno de Artigas, el que con 3 frentes abiertos, Portugal, Buenos Aires y las luchas entre sus caudillos, quiso romper el cerco, firmando un tratado de amistad y comercio con el Reino Unido para afectar los intereses proteccionistas provinciales con el libre comercio. Pero el Pacto del Pilar enterró la Liga Federal. Artigas debió exiliarse en Paraguay y Portugal nos anexó como provincia cisplatina. Comerciantes, hacendados y saladeristas residentes en Montevideo, afectados por el reglamento provisorio de 1815, adhirieron al régimen lusitano, aunque favorecía a los grandes saladeristas y hacendados de Río Grande del Sur, los que aprovecharon la anexión de la banda oriental para explotar y exportar sus productos y controlar los afluentes del Plata, invalorables para sus comunicaciones y la extracción de la producción del Mato Grosso. Tanto perjudicó esta suerte de restauración colonialista a nuestros productores, que en 1823 apoyaron los intentos emancipadores del Cabildo de Representantes, la Revolución de los Patrias y la Cruzada Libertadora de 1825. Esta, apoyada por Buenos Aires y realizada por argentinos orientales, como señaló la proclama de La Valleja en La Graciada, buscó expulsar a los brasileños y reintegrarnos a las Provincias Unidas, como luego ratificó el Congreso de la Florida el 25 de agosto de 1825. Brasil entonces declaró la guerra, pero lo militar no definió el conflicto. Las partes se agotaron económicamente y cayeron en un impasse que forzó un pedido de mediación, el que culminó el 4 de octubre de 1828 con la ratificación de la Convención Preliminar de Paz por el Reino Unido, Brasil y las Provincias Unidas. Allí Brasil nos declaró separados de él para que pudiéramos constituirnos en Estado libre e independiente. Ambos vecinos se obligaron a defender nuestra independencia e integridad, reservándose el derecho a intervenir a voluntad. Nos impusieron la libre navegación del Plata y sus afluentes. Dejaron nuestra futura constitución sujeta a su aprobación, comprometiéndose a auxiliarnos si estallaba una guerra civil antes de jurada aquella y hasta 5 años después. Sugestivamente, no fijaron nuestros límites.
Para comprender cabalmente nuestro origen, resulta imprescindible leer la correspondencia entre Lord Ponsonby, mediador británico, y su ministro de Asuntos Exteriores, Canning, donde el primero señalaba: la banda oriental tiene la llave del Plata y de Sudamérica. Debemos perpetuar una división de estados que beneficie al Reino Unido. Por lo tanto, señaló que los intereses y seguridad del comercio británico se verán muy aumentados por la existencia de un Estado donde los intereses públicos y privados de los gobernantes tengan como primer objetivo nacional e individual cultivar una amistad firme con el Reino Unido. Sobre el nuevo Estado dijo: por largo tiempo los orientales no tendrán marina y no podrán, aunque quieran, impedir el comercio libre en el Plata. La posición británica se basaba en su visión de la geopolítica brasileña, de las que afirmaba: creen ellos, los brasileños, que una vez dueños de las costas de Sudamérica, desde el Amazonas hasta el Plata, y pudiendo establecer estaciones en la costa africana, podrán perjudicar seriamente, si no controlar a voluntad, nuestro comercio con India, China y todo el Asia Oriental y el Pacífico. Respecto a las Provincias Unidas, cuando Buenos Aires anunció su rechazo a nuestra independencia, Ponsonby afirmó: el Reino Unido no consentirá que Brasil y Argentina sean dueños exclusivos de las costas orientales de América del Sur, desde más allá del Ecuador al Cabo de Hornos. Tales los hechos que posibilitaron nuestra independencia. Fue así que la geopolítica nos alumbró como Estado tapón, al decir del general de Meira Matos, de espalda al mar, aliado al Reino Unido, e inserto entre los colosos de América del Sur para impedir que estos desafiaran los intereses británicos en el Atlántico Sur y se apropiaran de la llave del subcontinente, el Uruguay. También quedaban claras las geoestrategias de nuestros vecinos, explicitadas por el filósofo, escritor y diplomático peruano García Calderón Rey en su obra de 1912, Las democracias latinas de América, cuando nos describió como una pequeña república austral situada entre un Estado imperialista, Brasil, y una nación ambiciosa de hegemonía, Argentina. La Convención también establecía el mecanismo para concluir un tratado definitivo de paz, el que para nuestra historiografía no se concretó. Pero la historia argentina y brasileña señala que en 1830 Catamarca, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis, Salta, Santiago del Estero y Tucumán formaron la Liga Unitaria, a la que en 1831 se opuso el Pacto Federal integrado por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. En los 2 años siguientes, las provincias de la Liga Unitaria fueron adhiriendo al Pacto Federal, el que tomó gradualmente el nombre de Confederación Argentina. En 1852 Buenos Aires se separó, en 1853 se sancionó la Constitución Argentina y en 1854 Urquiza quedó al frente de la Confederación. En 1856, preocupado por los intentos de Brasil para dominar a Paraguay y Uruguay, pero necesitando su apoyo para forzar a los guaraníes a permitir la libre navegación fluvial, Urquiza firmó un tratado de paz, amistad, comercio y navegación entre la Confederación y Argentina, ratificado en 1856. Era el tratado definitivo de paz que refrendó su derecho a confirmar y ratificar nuestra independencia e integridad, a defendernos cuando lo creyera necesario, la navegación del río Uruguay libre, lo que era, pese a que era un río en parte uruguayo. Finalmente, acordaron que en caso de guerra entre los estados del Plata, o entre uno de ellos y otra potencia, Martín García sería neutral
e impedirían que estuviera fuera del poder de uno de los estados del Plata interesados en su libre navegación. Era el triunfo de la geopolítica brasileña para controlar la cuenca o impedir que otro lo hiciera, lo que luego sería refrendado en el Tratado de Límites del Río de la Plata. Se evidencia así lo acertado del doctor Luis Alberto de Herrera al sostener que nacimos a la vida independiente como un algodón entre dos cristales que jamás se notificaron de la misión atribuida al diminuto estado intermedio. Ellos, eso sí, decía Herrera, han pesado sobre nuestras pobres espaldas haciéndolas crujir. Para colmo de males, apenas nacidos, nuestro nacionalismo en construcción nos llevó a ser azotados por guerras civiles surgidas de las aparcerías externas de los partidos orientales, fruto del origen de nuestros héroes y sus compromisos con los vecinos. Como La Valleja, que en 1820 sirvió las órdenes de Portugal y Brasil, Rivera, que intervino en las luchas en Río Grande, Entre Ríos y Corrientes, Oribe, que en 1821 se unió a los portugueses como sargento mayor y desde 1838 sirvió en el ejército de Rosas, y Flores, que sirvió órdenes de Mitre, recibió apoyo de este y del Brasil para derrocar a Berno. Así, los caudillos y sus aparcerías hicieron del país el campo de batalla e intriga de los grandes vecinos y de potencias extranjeras, lo que nos trajo graves perjuicios, como pasó con los tratados firmados con Brasil tras la Guerra Grande, a saber, de límites por el que cedimos las misiones orientales entre los ríos Cuareño y Ibicuí, de alianza perpetua que consagró el derecho mutuo de intervención en los asuntos internos del otro, lo que parece una broma de mal gusto, de prestación de socorros financieros que nos hizo dependientes del Brasil para cubrir el presupuesto nacional, hipotecando las rentas a su nombre y el de un particular amparado por él, de comercio y navegación que nos hizo su reserva ganadera destruyendo una industria sanaderil, y finalmente el de extradición de esclavos que desconoció nuestra legislación sobre la esclavitud. Pero estos no fueron los únicos atropellos a nuestra soberanía. También estuvieron las presiones diplomáticas, el apoyo a revoluciones e intervenciones militares como la brasileña de 1854, pedida por Flores para asegurar la existencia del Estado, el ejercicio de los derechos de todos los habitantes, la paz y el sosiego público y el establecimiento de un gobierno regular y durable. Y la de 1863, cuando Mitre y Brasil ayudaron a Flores a derrocar a Berro, y aquel en pago ingresó a la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, que estaba en guerra con Brasil en defensa de nuestro gobierno constitucional. Ahora bien, estos hechos, ¿hicieron de ellos traidores a la patria? Creo que no. Ellos solo tenían vínculos que venían del periodo indiano y pensaban más que el amor, y pesaban estos vínculos más que el amor a la incipiente patria. Así, el origen de nuestra independencia, las aparcerías, el tutelaje de los vecinos y el sentimiento nacional en construcción fueron diluyendo nuestra función de marca, lo que se vio agravado por la ausencia de un ejército nacional fuerte que permitiera al gobierno ejercer su autoridad en todo el país. La Constitución de 1830 había creado dos fuerzas armadas que subsisten en nuestra Constitución: el Ejército Nacional, dependiente del Ejecutivo, y las Guardias Nacionales, dependientes del Legislativo, que permitían a los caudillos equilibrar su poder con el del gobierno. Esto fue nefasto para el país. Hacia 1860, las Guardias Nacionales sumaban 46 jefes, 720 oficiales y 16.012 soldados, y dependían de los jefes políticos departamentales. El Ejército Nacional, en tanto, tenía 9 generales, 126 jefes, 261 oficiales y 895 soldados,
lo que impedía al gobierno ejercer el monopolio de la fuerza y atender la defensa nacional. En consecuencia, ambas fuerzas pasaron a ser instrumentos para dirimir conflictos partidarios. Por eso, el Partido Blanco, fuerte en el interior del país, quería que las guardias nacionales fueran convocadas al servicio activo junto al Ejército Nacional y que sus mandos los eligieran los jefes políticos, en tanto que los colorados temían activarlas, por lo que querían que sus mandos fueran electos por el gobierno, asegurándose así su control. La situación comenzó a cambiar en 1870 tras el retorno de las fuerzas que habían combatido en Paraguay y conformaban un ejército profesional con mandos experimentados como el coronel Latorre. En la presidencia de Lorenzo Valle, el país atravesó una grave crisis financiera en medio del enfrentamiento del país urbano, portuario, europeizado y comercial, representado por el Partido Colorado, con el rural, mediterráneo, autosuficiente y ganadero, representado por el Partido Blanco. Valle no pudo controlar la situación y renunció en 1872, siendo reemplazado por Gomensoro. El siguiente fue Yauri, quien, falto de apoyo propio, dejó la presidencia acéfala, generando gran conmoción popular que fue superada con el apoyo de los jefes militares de Montevideo, entre ellos Latorre, su principal sostén. Pero la renuncia de varios ministros llevó a un pronunciamiento militar donde, según Zunfelde, Latorre no fue más que el brazo ejecutor de un acto preparado por múltiples factores sociales. Lo siguió un gobierno provisorio encabezado por Varela, que pronto se vio hackeado por la Revolución Tricolor, un alzamiento principista que fue derrotado por las fuerzas encabezadas por Latorre, quien fue aclamado como el pacificador. Pero la crisis económica terminó forzando la renuncia de Varela. Con el gobierno acéfala, una movilización popular ofreció a la presidencia a Latorre, que la aceptó, ejerciéndola 3 años como gobernador provisorio y 1 como presidente constitucional. Fue el tercer presidente nacido tras la independencia, más concretamente en 1844. Pero los anteriores, como vimos, prácticamente no habían ejercido, por lo que en la práctica fue el primer presidente no indiano, o sea, sin vínculos con los vecinos e imbuido de un real sentir nacional. En su gobierno, consolidó el proyecto político de 1830 y ordenó y modernizó el Estado. Reforzó el poder central pacificando el país, afirmó la propiedad privada de la tierra e impulsó el predominio de Montevideo. Posibilitó la recuperación económica al centralizarla en torno a una burguesía de comerciantes y hacendados. Inició la conformación de un espíritu nacional al aislarnos del acontecer rioplatense, diferenciándonos de Argentina y Brasil y enfrentándonos a nuestro destino. Así, puso en marcha el primer proyecto de país con un Estado centralizado, pacificado por la educación pública, que sacó las luchas cívicas de las cuchillas llevándolas al Parlamento, adaptado a la División Internacional del Trabajo, proyectado extrarregionalmente e inserto en la Pax Británica, pero en el que también aparecieron las primeras medidas de proteccionismo comercial, regulación del mercado laboral y multiplicación de las empresas estatales, que hicieron eclosión tras la elección de Valle Ordóñez en 1903, el que gestó un estado de bienestar que duró hasta 1931, cuando la economía cayó exhausta, fruto del populismo y el clientelismo. En ese proceso, la moneda sufrió devaluaciones que depreciaron los salarios, pero lo peor fue el cambio cultural generado al debilitar nuestro tradicional apego a la estabilidad monetaria. El deterioro económico llevó al dirigismo y al populismo, y tras 2 décadas de estancamiento, al desempleo y la pérdida de competitividad y de mercados de exportación.
Por 50 años a la inflación se sumó un apreciable déficit fiscal, crecimiento desmedido del sistema bancario y más clientelismo para atraer votantes, liquidando la cultura de trabajo traída por los inmigrantes, basada en el progreso por el esfuerzo propio, para dar paso a la convicción de que el Estado era responsable del éxito personal de los ciudadanos. Para 1958, todos criticaban al gobierno por no superar la crisis económica y persistir en el burocratismo, el clientelismo y prácticas de pequeña y no tan pequeña corrupción. El nuevo gobierno quiso abrir la economía, pero no lo concretó. En las siguientes elecciones, la tentación demagógica pudo más. La economía se desbarrancó y las tensiones sociales se dispararon. Así, décadas de populismo y dirigismo trajeron más estancamiento, más inflación y agitación social y política que llevaron a buscar otras salidas. Los más conservadores apostaron a políticos, que ordenaran el país, mientras sectores minoritarios marxistas y católicos, alentados por la teología de la liberación, optaron por la vía armada, con lo que la crisis política, económica y social dio vía a la guerrilla. Pero, ¿qué ocurría mientras tanto con nuestros vecinos? Brasil hasta 1930 sufrió estancamiento político, social y económico por su desastrosa política financiera, que en 1913 hizo caer su Producto Interno Bruto por debajo del de Argentina. País que, según creyó, quería aislarlo como una isla lusoamericana en medio de un archipiélago hispanoamericano. Así, en la Primera Guerra Mundial y la Guerra del Chaco, analizó un posible conflicto armado con ella. La neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial también despertó sus temores, agravados por la revolución del Grupo de Oficiales Unidos, que en 1943 quiso formar un bloque de países con ideas afines para aislar a Brasil y combatir la influencia de Estados Unidos en la zona. Para contenerla, Brasil buscó una relación especial con Estados Unidos y se comprometió a interceder a su favor en la región a cambio de su ayuda militar y económica. Esto le permitió acceder al know-how y fondos para impulsar su siderurgia con igual prioridad que la de Estados Unidos, un precio preferencial para su café, igual trato que el Reino Unido en la provisión de petróleo y equipamiento militar para la Fuerza Expedicionaria Brasileña, reconocimiento de una posición internacional más prominente, la promesa, frustrada por la muerte de Roosevelt, de un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la futura Organización de Naciones Unidas, visto bueno para extender su influencia a Portugal y sus colonias en África, preeminencia a Sudamérica mediante el desarrollo de su poder terrestre, aéreo y naval, fomento de su industria pesada y bélica, extensión de sus ferrocarriles y rutas para aumentar su influencia regional, dando salida al mar a Bolivia y el Paraguay, condonando la deuda de guerra de este último país y entrenando sus fuerzas armadas y fortaleciendo al Uruguay. En la segunda presidencia de Getúlio Vargas y las de Kubitschek y Quadros, se impulsó el desarrollo industrial y una política exterior independiente de Estados Unidos. Pero el acercamiento de Goulart al bloque comunista ambientó el golpe de Estado de Castelo Branco en 1964, quien se aproximó a Estados Unidos bajo la premisa de que lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para Brasil. En 1967, el general da Costa y Silva impulsó lazos económicos con África y Medio Oriente, se alineó a países neutrales y rechazó firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, alegando que el nuclear es el recurso más poderoso para que los países en desarrollo reduzcan su distancia con los industrializados. Garrastazu Medici
mantuvo su país alineado con Estados Unidos, pero opuesto a la bipolaridad entre este y la Unión Soviética. En 1971, ante el posible triunfo del Frente Amplio en nuestro país, con apoyo de Estados Unidos y Argentina, planeó la Operación 30 Horas para invadirnos, mientras salía al mercado mundial con sus manufacturas, calzados, textiles y acero, enfrentando el proteccionismo de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Con Geisel se deterioraron las relaciones con Estados Unidos al reconocer a los gobiernos revolucionarios de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, firmar un acuerdo nuclear con la República Federal de Alemania, revocar el pacto de ayuda mutua con Estados Unidos, desarrollar su industria bélica, proteger su mercado informático y otras disputas comerciales. En la presidencia del general Figueiredo y por el último cuarto del siglo, Brasil apoyó regímenes de izquierda y se opuso a la política de Estados Unidos en Nicaragua, El Salvador y Medio Oriente, buscando concretar su proyecto de ser una potencia mundial. Algo que concretó cuando llegó al PT al gobierno en el año 2003 y disparó el gasto militar de Brasil, plasmando sus intenciones en 3 documentos: la Estrategia Nacional de Defensa de 2005, con Sudamérica como base para modernizar su infraestructura y la Amazonia, y el Atlántico Sur como áreas estratégicas prioritarias de defensa a partir del Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones y la Comunidad Sudamericana de Naciones, así como los países africanos. El proyecto Brasil 3 Tiempos de 2006, que identificó 50 claves estratégicas para el desarrollo de este país, de las que derivan iniciativas de defensa en base a crear un espacio económico integrado que contemple los distintos factores del potencial desde una perspectiva sudamericana. Y finalmente, el Programa de Aceleración del Crecimiento de 2007, que ve a la defensa como área de alto potencial estratégico para aumentar el crecimiento del Brasil y mejorar su competitividad. Es importante señalar que estos planes siguen en vigencia y le han permitido seguir ganando preeminencia mundial y regional al aventajar a una Argentina que caía irremediablemente desde los años 40. Hablemos entonces un poco de la situación de Argentina. Este país en 1913 era la 4ª economía del mundo. Su Producto Interno Bruto per cápita era igual al alemán y mayor al de España, Italia, Suecia y Suiza, y 31% más alta que el de Brasil. Pero 30 años después, Brasil la alcanzó. Agroexportadora desde sus orígenes, en los años 30 buscó industrializarse a expensas del campo, sustituyendo importaciones con una política económica fuertemente intervencionista. A partir de entonces, se sucedieron los quiebres institucionales. Neutral durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, con gobiernos nacionalistas, simpatía por el eje y poca cooperación con los aliados. En 1946 asumió Perón, adoptando la tercera posición como política exterior y buscando desplazar a Estados Unidos. Pero, sin respaldo económico para lograrlo, fracasó. La Revolución Libertadora, que lo derrocó, no pudo mejorar las relaciones con un Estados Unidos poco favorable a dar créditos a países con capital privado disponible. La industrialización basada en el proteccionismo y empoderamiento gremial desbarrancaron la economía. En 1947, la industria representaba el 24.5% del Producto Interno Bruto argentino y 19.8% del Producto Interno brasileño. 6 años después, era 21.4% del primero y 23.7% del segundo. Entre 1901 y 1945, Argentina creció una tasa del 4.01% y Brasil del 4%. Pero entre 1951 y 2004, Argentina cayó al 2.51% y Brasil creció al 4.76%.
En 1958 asumió Frondizi, quien en instancias del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos implementó un plan de estabilización exitoso en lo social, pero no logró que Estados Unidos financiara sus proyectos hidroeléctricos y viales, por lo que se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA propiciada por dicha potencia. Esta lo vio como un chantaje y apoyó a los militares que lo derrocaron en 1962. Lo siguió Guido, que se acercó a Estados Unidos y en 1967 entregó la presidencia a Ilia, opuesto al peronismo y a Frondizi, y también favorable a Estados Unidos. Pero su vicepresidente, Perete, anticomunista y ultranacionalista, le generó roces permanentes con ese país. En 1966, el general Onganía derrocó a Ilia, impulsando la revolución argentina de política exterior poco clara. En 1973, Lanuse entregó la presidencia a Cámpora, que siguió la política exterior anterior, renunciando tras convocar a nuevas elecciones, en las que triunfó Perón, quien bajó el tono antiimperialista y volvió a la tercera posición. En lo interno, enfrentó a la guerrilla que había prohijado y que le quiso disputar el poder. Murió al año, siendo reemplazado por su viuda, Isabelita, la que, convencida de poder cumplir un rol regional y global relevante y que Estados Unidos era un actor racional y unificado, condujo las relaciones con este país como si su sola voluntad pudiera salvar la imagen de Argentina. Fracasó estrepitosamente. Un nuevo golpe militar llevó a la presidencia a Videla, que cogobernó con una junta caracterizada por sus marchas y sus contramarchas. Lo siguió Galtieri, quien, pese a su cercanía a Washington, dio un giro tercermundista con la guerra de las Malvinas. Tras la derrota, asumió Vignone, que confirmó el giro de Galtieri, sin abdicar de un perfil autónomo y occidentalista, pero carecía de recursos para enfrentarlo. En 1983 asumió Alfonsín, que buscó un giro realista en la política exterior, reduciendo las críticas a Estados Unidos en los temas urticantes para lograr su apoyo en la negociación de la deuda externa. Pero el giro no incluyó temas claves como las Malvinas, el proyecto Cóndor II, la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y la ratificación del Tratado de Tlatelolco. Lo siguió Menem y sus relaciones carnales con Estados Unidos. Este mejoró las relaciones con el Reino Unido y Europa Occidental, buscó la integración con Brasil, mejoró las relaciones con Chile, desactivó el proyecto Cóndor II y firmó el Tratado de Tlatelolco y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Lo sucedió de la Rúa, el que priorizó al Mercosur y una cooperación con Estados Unidos limitada al terrorismo y al narcotráfico, acercándose al Brasil de Lula y la Venezuela de Chávez. Tras una grave crisis económica, el país cayó en default, sucediéndose varios presidentes en un breve lapso, hasta la elección de Néstor Kirchner, caracterizado por su constante enfrentamiento a Estados Unidos. Lo sucedió Cristina Fernández con un breve interregno de Mauricio Macri, cerrando un periodo en el que Argentina no logró ser un socio creíble para Estados Unidos por la volubilidad de su política económica y exterior. Ha llegado así el momento de preguntarnos, bueno, ¿y entonces hacia dónde vamos? Pero ese será el tema de la segunda parte de esta charla. Doy así por terminada la primera parte de mi exposición, la que espero haya sido de su interés y de su agrado. De ser así, los espero el martes próximo a la misma hora, cuando intentaré darles mi visión sobre hacia dónde vamos, así como algunas pautas sobre qué hacer para tener el país que todos soñamos.
Muchas gracias por su atención y buenas tardes.